principios que se tienen en cuenta para tomar decisiones dentro del ámbito de la bioética. ¿Me están escuchando todos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sí, profe. Cualquier cosa me van avisando. Sí. A ver, un minutito. Chicos, ¿estuvieron viendo el Power con audio cuando yo se los pasé? Yo la verdad no puedo verlo con audio, o sea, yo no puedo escuchar, profe. Yo lo intento bajar a otro formato, pero no claro. Bueno, pero recién salió con audio. ¿Ustedes lo escucharon? Recién, cuando dije buenas tardes. Recién salió con audio. ¿Lo escucharon? No, yo no, profe. Bueno, entonces vamos a hacer la presentación sin audio. Bien. Ahí se ve un poquito más grande. Sí, profe, ahí se ve bien. Bueno. No, de nada. Bien, entonces comentábamos que para la bioética, esto de los principios es una forma de orientar la toma de decisiones. Recuerden que la bioética es la ciencia que reflexiona sobre todas las cuestiones relacionadas con las ciencias de la vida, de la salud, que hay una intervención sobre la vida humana a la luz de valores y principios. Es decir, que estas conductas, que son las conductas de los médicos, de los investigadores, que son las prestaciones, ya sean médicas o investigativas, tienen que estar orientadas, tienen que estar de alguna forma encaminadas para tomar decisiones. A la luz de valores y principios, dice la definición. ¿Recuerdan? La bioética siempre va a estar iluminada por estos valores y principios. Por eso es tan importante, luego de haber definido lo que es la bioética, tener en claro cuál va a ser la valoración de estos actos que realizan los médicos, los investigadores, para realizar las intervenciones sobre la vida. Ya vamos a ir. ¿Hay alguna pregunta? O sea, ¿está claro esto? Vimos la definición y vimos que tienen que haber valores y principios que orientan a la toma de decisiones. En los dilemas éticos hay, por supuesto, por ejemplo, en una, intervención que puede ser eutanásica, como quitar el soporte vital, el médico se pregunta, ¿es correcto? ¿Es incorrecto? Entonces, hay principios que van a
tener en cuenta los médicos, los investigadores, para conocer si esa decisión, por ejemplo, de quitar el soporte vital a una persona en estado de total gravedad, es ética, es correcta, es para la bioética, es una decisión adecuada, es una decisión que no tiene reproches. A pesar de que la ley lo autoriza, muchas veces los mismos médicos objetan conciencia, es decir, se oponen a esa práctica porque consideran que es una práctica antiética o moral para sus propias éticas personales. Un segundito. Recién admití a un alumno. Bien. Bueno, esto nos dice la diapositiva 1. ¿Están todos escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, en resumen, para la bioética, tanto para la bioética que manejan en realidad todos los profesionales de la salud, como para la bioética personalista, que es como una especie de bioética a favor de la vida. Estos principios son fundamentales para orientar la toma de decisiones, para orientar cuáles son las prestaciones médicas o investigativas que son las correctas. Entonces, las orientaciones se dan a partir de estos principios de bioética principialista y de la bioética personalista. Algunos médicos, algunos investigadores solamente manejan los 4 primeros principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Pero otros médicos e investigadores también completan esta toma de decisiones con los 4 principios de la bioética personalista, que ya los vamos a ver en profundidad. Bien, ¿hay alguna pregunta con respecto a este tema? Por ejemplo, estamos en esta situación de pandemia. Hay muchas prácticas médicas e investigativas que son que realizar en relación a pacientes y que no estaban previstas en protocolos. Por ejemplo, cuando se administra el suero equino o el plasma, entonces están sometidas a un consentimiento, o sea, el paciente tiene que prestar su consentimiento para que se le suministre tal o cual terapéutica. Recordemos que este es un principio fundamental y en esto se aplica en esta situación el principio de autonomía, es decir, que el paciente en forma autónoma le da la autorización al médico para que realice tal o cual terapéutica. Por supuesto, lo mismo ha sucedido con el tema de las vacunas, que en un momento eran 106 vacunas experimentales que se habían inscrito ante la Organización Mundial de la Salud. Todas necesitaban que que las personas que estuvieran sometidas a esa investigación prestaran su consentimiento. Bien, entonces, este tema no es un tema que está lejos de nuestra realidad, es un tema donde permanentemente se aplican en esta toma de decisiones los principios, ya sea de la bioética principialista o de la bioética personalista. Para todo el equipo de salud significa muchas veces, ante algunos desafíos que plantean estas situaciones nuevas, tener que decidir a ver cuál es la decisión correcta, cuál es la decisión ética.
Nosotros veíamos en la clase anterior que también se estaba poniendo en vigencia el protocolo de la última cama, que en realidad es un protocolo, esto de la última cama es en sentido figurado, ¿no? Porque en realidad el problema fundamental de esta pandemia es la necesidad de los respiradores y la necesidad de que sean, digamos, aplicados en una unidad de terapia intensiva donde tienen que haber médicos especialistas. Entonces, no todos los sistemas de salud han estado preparados para esta situación. En la mayoría de los países, la situación sanitaria colapsó por la falta de estos recursos que se transformaron en recursos escasos frente a la gran cantidad de enfermos que necesitaban de esta terapéutica. Entonces, tuvieron que aplicar muchos de estos principios para poder dar alguna solución en esta situación de emergencia. Vamos a ir viendo entonces la segunda diapositiva. Bien, en la segunda diapositiva se plantea, ¿me están escuchando todos? ¿Están todos mirando la segunda diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Una pregunta que la hicimos desde el principio de la materia y la vamos a seguir formulando constantemente es, ¿todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable o es ético hacerlo? ¿Por qué lo técnicamente posible? Porque la ciencia ha avanzado pasos enormes con respecto a la intervención que se le da a la vida humana. Ustedes vieron que ha sido de un tiempo a esta parte, se avanzó no solamente en todos los recursos para el diagnóstico de enfermedades, sino también en terapéuticas, en investigación con respecto a muchas enfermedades, diabetes, enfermedades autoinmunes, que ahora celiaquía, digamos, técnicamente ha sido posible gracias a la ciencia que avanzó enormemente. Pero también hay situaciones en que se producen dilemas éticos, porque no todas las intervenciones sobre la vida humana se hacen con el fin de mejorar la vida o de mejorar la salud, sino también muchas veces se hacen con fines investigativos y se pone a la vida humana en una situación de amenaza. Recuerden que vimos que la bioética surge por la cantidad de amenazas que se dieron con respecto a la vida humana. Por ejemplo, todo lo que significa investigaciones con el ADN de las personas. Nosotros en nuestro Código Civil tenemos, el Código Civil que rige desde el 2015, tenemos establecido la prohibición de todo lo que sea intervención sobre el embrión humano. En nuestra ley, en nuestro derecho, está prohibida la intervención sobre el embrión humano, sobre todo esas intervenciones que se hacen sobre el ADN de un embrión. Bien, por ejemplo, acá citamos algunos dilemas éticos que se dan ahora en una situación de tanto avance tecnológico. ¿Es ético crear un bebé con 3 padres? Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es esto? Y bueno, a través de la inseminación artificial y a través de todo lo que es intervención sobre el ADN de la persona, han podido conseguir crear una persona humana, crear entre comillas, digamos, introducir también sobre el ADN, digamos, todo lo que sea óvulos o espermatozoides de otros
de otras personas que no eran el padre y la madre original. Entonces, esto ha sido también una situación que nos ha planteado, ¿es ético hacerlo? ¿Es ético clonar embriones humanos con fines terapéuticos y luego destruirlos? ¿Sí? En algunas situaciones se habla de clonación de células madres para crear órganos idénticos al que se necesita. Por ejemplo, se ha podido clonar células madres y crear tejidos idénticos, por ejemplo, tejidos de un hígado. Pero también se han hecho algunas clonaciones de embriones humanos. En general, esto de la clonación de embriones por tratados internacionales está prohibido en el mundo, pero ustedes saben que la ciencia avanza muchas veces en forma hasta clandestina, ¿no? Porque digamos que a pesar de que hay tratados internacionales, muchos no tienen la fuerza de obligar a no hacer o a no practicar tales conductas. Y luego nos preguntamos, ¿es ético crioconservar o conservar a través de las técnicas estas de congelamiento durante 25 años un embrión humano y luego implantarlo? ¿Es ético? O sea, técnicamente es posible. Nos preguntamos, ¿es ético hacerlo? ¿O es ético quitar la alimentación o hidratación a un paciente en estado vegetativo? Esto nosotros lo tenemos legislado como posible, o sea, como una ley que se aplica en nuestro país, que es una práctica eutanásica, a pesar de que la ley dice ley de muerte digna, es una práctica eutanásica. ¿Por qué? Porque en estado vegetativo la persona respira por sí misma, vive por sí misma, y para acelerar la muerte se le quita la hidratación y la alimentación. Bien, ¿me están escuchando? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, la escuchamos. Profe, lo que usted está explicando es todo referido a la ciencia. Estamos, es así, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Sí. Capaz que me estoy metiendo en un tema que no corresponde y capaz que alguno puedo llegar a molestar, pido perdón. Simplemente acá simplemente veo la pregunta, crear un bebé con 3 padres. Yo me voy a esta pregunta y la leí hace un par de semanas atrás, una noticia de que una mujer decidió cambiarse de género, que está en todo su derecho, pero pasó de mujer a ser hombre, porque es lo que ella quería decidir, y ahora fue mamá. Entonces, ¿dónde podría entrar ahí? No digo juzgar, sino vamos a si está bien éticamente, tanto para, por ejemplo, sabemos que para que dar vida se necesita el aparato reproductor femenino, quien es que le va a dar vida a ese bebé, aparte de la unión de los gametos. No sé si me entiende a dónde quiero preguntar, qué es lo que quiero preguntar, profe. Bueno, y disculpe, sí, no, está muy bien, porque estos son dilemas éticos, ¿no? Está bien, es éticamente correcto. Nosotros nos posicionamos, nosotros decimos como Instituto Populorum, en una bioética personalista que defiende la vida humana y la defiende como biológicamente se ha dado la vida humana. El hombre, el ser humano hombre, va a ser ser humano hombre hasta la finalización de su vida. Y el ser humano mujer va a ser igualmente mujer hasta la finalización de su vida, porque nos adherimos a la postura biológica y no de género, ¿sí? El género es una
es, digamos, una construcción, como ellos mismos dicen, es una construcción voluntaria. Yo soy biológicamente mujer y si considero que culturalmente, o sea, si yo considero que quiero o me percibo como un hombre, voy a elegir mi género hombre. En esa situación, la bioética personalista y también desde un punto de vista no conservador, sino científico. Científico. ¿Por qué decimos científico? Porque el hombre y la mujer no se definen solamente por los aparatos genitales, el aparato genital masculino o femenino, sino también en todo su ADN, es mujer o es hombre. Yo muchas veces les decía, por ejemplo, si encuentran un dedo, una parte de un brazo en algún lugar mutilado de una persona, por el ADN van a saber si pertenece biológicamente a un hombre o biológicamente a una mujer. O sea, todo su ser, toda su persona, todo su cuerpo, es biológicamente hombre o biológicamente mujer. Por eso, digamos, también hay muchos enfrentamientos con estas ideologías que, bueno, que son respetables desde un punto de vista, digamos, cuestiones personales o decisiones privadas. Nadie puede discutir o cuestionar decisiones privadas, pero, bueno, digamos que somos científicamente, desde un punto de vista científico, una mujer que ha nacido mujer no va a derivar en un hombre solamente por la voluntad de percibirse hombre. Por eso se cuestionan muchas ideologías porque no son científicas, sino son pseudocientíficas. Bien, no sé si te contesté con esta respuesta. Sí, profe, sí. Bueno, en lo personal, yo me adhiero a la postura de la bioética personalista y de la ciencia, porque esto, a pesar de que se le achaca a la Iglesia Católica siempre la responsabilidad de imaginar esto no es de la Iglesia Católica, esto es ciencia, ¿sí? Esto es ciencia. Si vemos el desarrollo de un embrión humano, desde digamos, los primeros, de las primeras semanas, ya hay un órgano genital masculino, un órgano genital femenino. Pero bueno, esto es ciencia. Entonces, por eso yo me aparto de los pseudocientíficos, que son las ideologías. La ideología del género, que ustedes habrán escuchado muchas veces hablar sobre la ideología del género, es esta ideología que quiere, ¿ustedes escucharon la palabra deconstruir? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿y con qué fin quieren deconstruir? Con el fin de construir algo nuevo. Y con el fin de construir algo nuevo es negar el punto de vista natural y biológico y científico, pero construir algo nuevo. Y en esa deconstrucción está, bueno, el aporte que da la ciencia. Y con el avance de la ciencia y con el avance y con el descubrimiento del ADN, habíamos dicho que el ADN es un descubrimiento, pero que ha causado muchísimos esclarecimientos de situaciones que antes no podían, digamos, investigarse. Por ejemplo, ahora a través de un ADN se puede reconocer o negar la paternidad de la filiación. A raíz del ADN se puede determinar a quién pertenece ese dedo que hemos descubierto mutilado. A raíz del ADN se pueden determinar, digamos, hasta enfermedades que pueden estar ocasionando algún problema a las personas. Entonces, todo esto
es avance científico, que no podemos negar. La ciencia no puede negar que existe un hombre o que existe una mujer. Bien, ¿está entonces esclarecida la pregunta? Sí, profe, gracias, muy amable. Bien, bueno, entonces, en esto de la bioética personalista y de la bioética en general, como se dan dilemas éticos permanentemente, siempre tenemos que adherirnos a una filosofía, a una escuela, a una orientación para resolver con coherencia o para realizar la toma esta de decisiones con la coherencia que corresponde. Entonces, nosotros estamos siempre basados en estas orientaciones, en la bioética personalista, ¿sí? Que es una parte de la filosofía. Esto no es religioso. La bioética personalista es una escuela filosófica, parte de la bioética, que con mucha coherencia, nos aporta orientaciones, principios, valores para la toma de decisiones. A esta bioética personalista sí se adhiere la Iglesia Católica, se adhiere porque es una bioética que defiende la vida, que defiende la dignidad de la persona, que está en contra del avance de la ciencia cuando la ciencia está amenazando la vida humana. No significa que esté en contra del avance de la ciencia, pero sí le pone límites morales a ese avance de la ciencia. Y el límite moral, el punto de partida y el punto de llegada, como digo yo, es siempre la dignidad de la persona. Si eso hace que la persona, digamos, tenga un respeto por su dignidad, va a ser un avance bueno de la ciencia. Pero si no lo es, entonces ahí está el reproche que se hace de algunas prácticas médicas o prácticas investigativas. ¿Recuerdan cuando vimos estas experimentaciones que hicieron en Estados Unidos sobre la sífilis? ¿Recuerdan? Sí, profe. Bueno, acá, digamos, la mirada de la bioética es totalmente reprochable. Hay un cierto grupo de investigadores que estaban, digamos, haciéndolo, pero sin considerar la dignidad que tienen las personas negras que en forma totalmente oculta y sin prestar el consentimiento de ellas, hicieron investigaciones que resultaron ocasionándoles daños terribles y la muerte y también el contagio a sus esposas, a sus hijos, y bueno, en forma prolongada en el tiempo, porque este experimento duró como 30 años, cuando ya había una terapéutica para curar la sífilis. Entonces fue doblemente reprochable. Entonces, desde esta mirada que no respetó la dignidad del ser humano, la vida, que no respetó ningún protocolo ético, entonces podemos decir que son prácticas absolutamente incorrectas, prácticas que no pueden volverse a repetir. O, por ejemplo, las prácticas que se hicieron de esterilización de mujeres en Perú. Recuerdan también que les pasé el video. Estas prácticas que se hicieron sin consentimiento y que pusieron a muchas mujeres en riesgo y que además las esterilizaron sin su consentimiento, sin que ellas supieran qué prácticas les estaban realizando, son totalmente reprochables para la bioética. Desde estas miradas también, no solamente son estos principios, son orientadores para los médicos y los equipos de salud, sino también para el diseño de políticas públicas adecuadas, porque esto vino de parte del mismo Ministerio de Salud de Perú, de la Nación. Y bueno,
por supuesto que después fueron denunciados y se hicieron muchas reparaciones hasta económicas para estas mujeres, pero el daño ya estaba causado, ¿sí? Bien, entonces la bioética es una forma de orientar estas tomas de decisiones que son muy valiosas para muchas, digamos, para muchas materias o para muchas orientaciones como políticas, médicas, desde la parte también del diseño de algunos protocolos de investigación, protocolos de terapéuticas médicas, siempre está presente la bioética. Bueno, vamos a la tercera diapositiva. ¿Cuáles son los 4 principios básicos que guían la resolución de dilemas éticos? Bueno, acá yo les comento de cuándo surge esta bioética principialista. Estos cuatro principios van a estar en casi todas las decisiones que tome un médico o un equipo de salud. Por ejemplo, primero vamos a decir que surge en 1979 estos principios de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Bicham y Childress han sido los autores de un tratado de principios de la ética médica y que dan a conocer estos principios que van guiando en todo el campo de la bioética clínica, ¿no? En esto de las relaciones médico-pacientes. Ustedes ahora están formándose para ser, digamos, la parte de profesionales de la salud, pero muchas veces van a ser pacientes y van a tener que reclamar muchas veces que se cumplan estos principios, ¿no? De autonomía, de no maleficencia, de beneficencia y justicia. A ver, ¿cuáles son estos principios? Sí. Ahí, lo que usted habla de eso, de que nosotros somos pacientes, se me vino a la cabeza, me acuerdo cuando yo reclamé mis derechos, porque me tocó una cirugía así bastante importante y estaba en un lugar público, o sea, en un hospital público donde había un equipo de residentes, de médicos residentes, el cual, desoyendo las órdenes que le daba su jefe, o sea, el jefe de residentes de ginecólogos, que solamente tenían que hacer la revisión que ellos tenían que hacer una X cantidad de veces. Cuando el jefe de residente no estaba, era como que ellos la pasaban las 24 horas del día en el hospital, ¿va? Y es como que ellos hacían un abuso de de su profesión en realidad, y en un momento me dicen que tenían que hacer un tacto vaginal y qué sé yo, y yo les dije que en realidad a mí el doctor me había dicho que ya estaba, que ya lo habían hecho, ya habían... cuando habían hecho la ronda ya se sabía más o menos el tumor de qué tamaño estaba y que yo no iba a permitir de que ellos hagan otra vez eso. Entonces ahí como que se me viene a la cabeza todo eso que usted habla de la no maleficencia y todo muy eso, bien. ¿no? Cómo Sí, no sí, respetan. sí, muy bien. Porque esto es principio de autonomía. ¿Y en qué consiste? En el permiso que uno les da, en el permiso que el paciente le da al médico, al profesional de la salud, para que actúe, ¿sí? Miren, si esto no solamente se aplica al médico, sino al odontólogo, al bioquímico, a cualquier tipo de profesional auxiliar de la medicina. Es decir, que si yo voy a un odontólogo y me siento en el sillón odontológico, le estoy dando permiso a ese odontólogo para hacer la práctica. Y si ese odontólogo no me puede decir, bueno, abra la boca y me hace una extracción de una muela. No, pero si yo no le di permiso. ¿Y cómo se logra ese permiso? A través del
de la constante información que el profesional tiene que dar al paciente. En tu caso, por ejemplo, el profesional tendría que haber estado permanentemente informándote por qué la necesidad de hacer otra vez o de repetir esas prácticas que son tan invasivas y algunas veces tan molestas. Entonces, Es que a mí ya me parecía un chiste, está muy profe, bien. porque en realidad ellos lo que hacían era decir, a ver, ¿y para vos cuánto mide? ¿Y para vos cuánto mide? O sea que ya me parecía un abuso ya, porque ellos querían saber cuánto medía el tumor. Claro, Pero era como que jugaban a las adivinanzas, a ver quién de los 5 residentes que estaba, o sea, claro. acertaba el tamaño del tumor que yo tenía, ¿no? O sea, eso me pareció Claro, no, como muy no. poco ético Bueno, de no decir, solamente eso, exactamente, acá es un caso absolutamente no solamente de la falta del respeto por el principio de autonomía, sino falta de respeto por el paciente en su condición de paciente, falta de respeto por el pudor del paciente. Hay un aspecto muy importante que después lo vamos a ver, que es respetar el pudor del paciente, es decir, respetar digamos, esa condición que tiene el paciente de no estar expuesto ni en su parte corporal, ni en su parte tampoco psicológica, eh, a, a exhibiciones que están, digamos, fuera de lugar. Ese es el respeto por el pudor del paciente. Respetar al paciente en su condición de ser humano es respetarlo en su integridad física, psíquica, emocional y en la toma de decisiones, por supuesto, porque el paciente es una persona que decide si quiere o no aceptar la terapéutica. Bien, entonces, este principio de autonomía consiste es un derecho. Primero, es una obligación del médico tener que, es un deber del médico, tener que practicarlo, tener que adherirse a este principio. El médico no puede avanzar si el paciente no le da permiso. Y para el paciente es un derecho que significa aceptar o rechazar el tratamiento médico o experimental. ¿Sí? Yo por qué agrego experimental? Y bueno, porque estamos en una era de permanente investigación. Entonces, hay prácticas que son experimentales que también tienen que ser sometidas a esta decisión del paciente. En esta Profe, relación médico, sí, sí, ser un paciente no recuperable, o sea, eh, en estado terminal, sí, sí. eso también entraría como autonomía. Bien, acá cuando decimos derecho del paciente competente, competente, ¿qué significa? Que el paciente primero tenga la edad, y esto lo vamos a ver en el segundo párrafo, la edad para poder decidir, ¿sí? Y también las condiciones, sus facultades no deben estar disminuidas. ¿Por qué? Porque puede ser un paciente que tenga una enfermedad, por ejemplo, demencia senil, que no pueda decidir porque no puede entender lo que le está pasando. O puede ser un paciente muy anciano o, como vos dices, un paciente que está en una situación de enfermedad terminal y que no puede decidir. En estos casos, tiene siempre un representante legal o la misma familia. ¿Qué significa un representante legal? Los niños para el Código Civil nuevo, hasta los 16 años, a pesar de que la mayoría se alcanza a los 18, los niños no pueden decidir, este, prácticas invasivas. A partir de los 16 años sí pueden decidir prácticas invasivas. Por ejemplo, una niña de 17 puede decidir
en este momento que está legalizado el aborto, un aborto. Los niños hasta los 12 años, entre los 12 y los 16, pueden decidir ellos mismos prácticas no invasivas. Por ejemplo, que le saquen una radiografía, que hagan por ejemplo, una revisación médica. Pueden decidirlo por sí mismos sin los padres. Pero antes de los 12 años, ningún paciente decide por sí mismo, ¿sí? Esto se da muchas veces en las transfusiones de sangre. Ustedes escucharon hablar sobre el tema de las transfusiones de sangre cuando no son aceptadas por la comunidad de testigos de Jehová. Los padres pueden oponerse, por ejemplo, a que se le transfunda sangre a un niño, a su hijo, a su propio hijo, y ahí el Estado es el que autoriza a través del juez de menores esa práctica para salvar la vida, ¿sí? Entonces, vamos a tu pregunta. El paciente, por una situación de tutela, de protección, cuando no puede dar su padre, los tutores o los curadores cuando son ancianos. Pero algunas veces no se llega a un juicio para nombrar un curador. Es la familia, son los hijos, es la esposa, es el pariente más cercano, es un hermano, una hermana, el que toma la decisión con respecto a este tema, ¿no? Por ejemplo, están haciendo una intervención y de pronto a una mujer, por ejemplo, y en el momento de la intervención tienen que hacer, por ejemplo, una práctica de extirpar el útero. Antes salía el médico y pedía la autorización al esposo, al hijo, pero ahora, para evitar inconvenientes, se deja, digamos, la posibilidad en esa firma que tiene de consentimiento informado que tienen que firmar, el paciente mismo, que en caso, por ejemplo, de ser necesario, se le va a hacer una extracción de útero, por ejemplo. ¿Me comprenden? ¿Está entendido este tema? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué tiene que tener el paciente? Competencia. La competencia es la edad, que ya les dije, y que después la vamos a ver en profundidad, que no tenga disminución de sus facultades para tomar decisiones con respecto a su salud. Ahora, una persona que sea mayor de 16 años, que comprenda plenamente las decisiones, o sea, lo que el médico o el equipo de salud le está informando sobre su salud, puede tomar la decisión, aun cuando no sea para el médico la que le pueda salvar la vida. Si, por ejemplo, yo decido que no me realicen la práctica de por ejemplo, una operación que me podría salvar la vida, una intervención quirúrgica, debidamente informada, yo firmo en mi historia clínica que decido no aceptar esta intervención. Y si soy mayor de edad, si tengo plena capacidad, nadie se puede oponer a esa decisión. Y bueno, en el párrafo 3 de esta diapositiva está cómo se exterioriza la voluntad del paciente, ¿sí? Cómo acepto o rechazo cómo acepto o rechazo esa terapéutica. Y a través del consentimiento debidamente informado. Generalmente se lo hace, se deja esa prueba por escrito en la historia clínica. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son técnicos? O sea, van a
están preparándose para ser técnicos en emergencia. ¿Ustedes creen que en muchísimos casos van a tener todo el tiempo del mundo para verificar si el paciente es competente, si tiene la edad suficiente, si está con sus facultades disminuidas, si va a prestar voluntad por escrito o no, cuando hay una situación de absoluta emergencia? Sí, yo creo que no, pero no por eso va a estar, o sea, haciendo algo antiético, digamos, o sea, porque se trata la vida del paciente. Exactamente. Me gusta que lo piensen, porque ustedes son la excepción de la regla. Ustedes, generalmente, el médico, el emergentólogo, tiene que actuar libremente. Estamos, supongamos, en un desastre total de un accidente en la vía pública y que llega el médico con su equipo y no está preguntándole al paciente, quiere que le practiquemos las primeras intervenciones para salvarle la vida. Algunas veces, la mayoría de las veces, el paciente está en un estado de inconsciencia. No puede prestar su voluntad, no hay posibilidad de que dé su consentimiento y menos la posibilidad de que el médico le informe sobre lo que le está pasando. Entonces, ustedes, cuando veamos en los casos de los protocolos que tienen que, en los que tienen que estar, digamos, en su conocimiento, generalmente el médico actúa libremente porque el estado de inconsciencia de la persona y la necesidad de salvarle la vida es superior a este mismo principio de autonomía, ¿sí? Ahora, si el paciente está en una situación que gracias a que está acompañado, muchas veces la ambulancia está acompañada por un psicólogo que pueda de alguna forma o rápidamente, si la persona está en condiciones de prestar su consentimiento, bueno, tienen que hacerlo, por supuesto. El principio es prestar el consentimiento, pero ustedes actúan más bien en todo el tema de emergencia, con la excepción de tener que actuar libremente. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sí. Bien, ¿cuáles son los 4 aspectos fundamentales en relación al principio de autonomía? Bien, bueno, este tema tal vez lo vamos a profundizar cuando veamos el principio de autonomía, ¿no? El tema es que siempre cuando se trata de un paciente competente legalmente, tiene derecho a participar en la toma de decisiones. El médico no puede obviar, ¿no?, esta situación. Si él detecta que es un paciente que tiene todas sus facultades, que tiene la edad para tomar decisiones, tiene derecho, el paciente tiene derecho a tomar decisiones. Recién nos decía nuestra compañera el caso que ella pasó y que ella misma pudo advertir que nos dando su, digamos, su condición de paciente mayor de edad, con esta competencia legal, y bueno, por suerte ella misma puso un límite, ¿no?, a la intervención. Pero muchas veces no todos los pacientes conocen sus derechos y todos los pacientes deben conocer sus derechos. El derecho a tomar decisiones. Otra de las principios es que tiene formado, o sea, ¿cuáles son los beneficios, los riesgos, las alternativas? Por ejemplo, si a mí me diagnostican un carcinoma,
supongamos, de tiroides, me van a decir cuáles son los beneficios de la operación, los riesgos de la operación o las alternativas que me pueden decir si usted no se opera en tanto tiempo, corre tal riesgo o puede ser que se encapsule el tumor. No sé, yo por ahí digamos que este tema de la información que le tiene que dar el equipo de salud tiene que ser absolutamente completo, veraz, y que le tiene que dar todas las alternativas, porque mientras más informado esté el paciente, más posibilidades tiene de tomar mejores decisiones. Y otra de las condiciones también que tiene que estar, digamos, el médico tiene que estar preparado para que el paciente se niegue a que se le realice tal o cual tratamiento. Si el paciente se niega, el médico puede ser que él trate de convencerlo, pero nunca hacer una práctica ante la negación del paciente. O puede ser que en un primer momento, el paciente acepte realizarse, por ejemplo, una quimioterapia. Mientras va avanzando en la terapéutica esta de la quimio, puede ser que el paciente revoque significa que digamos, vuelva atrás esa expresión de voluntad favorable y puede revocar esa decisión inicial. O puede también dar directivas anticipadas. ¿Alguien sabe lo que es directivas anticipadas? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿alguien escuchó hablar de lo que es directiva anticipada? Por ejemplo, yo no quiero que a mí me practiquen Uno quiere rechazar algo, ¿no? O sea. Exactamente. Yo, por ejemplo, me niego a que me hagan la resucitación en una situación, supongamos, de emergencia. Por supuesto que tengo que tener algo, supongamos, un cartoncito o algo, que lo llevo conmigo para negarme a esa práctica cuando yo no pueda estar con conciencia para negarme en ese momento. O, por ejemplo, también significa directiva anticipada lo que hacen los testigos de Jehová cuando se niegan a que se les haga una transfusión y tienen, ellos sí llevan como una especie de identificación o cerca de su DNI que establece que no se le haga ninguna transfusión en una situación de inconsciencia. Eso es una directiva anticipada, que debe ser respetada. Ustedes saben que en muchos casos se ha dado en que la persona se niega y la familia dice, no importa que él no quiera, hágale de tal o cual práctica para salvarle la vida. ¿Y qué hace el médico? ¿Qué hace el equipo de salud? ¿A ustedes qué les parece? ¿Cuál va a ser más importante? ¿Cuál voluntad va a ser más importante? ¿La de los parientes que piden que se le haga la resucitación o la del paciente que dio directivas anticipadas? La del paciente. La del paciente. Exactamente, la del paciente. Teniendo en cuenta lo que dijo usted, ¿no, profe? De facultades, competencias. Exactamente. A ver, si ustedes están en una situación de emergencia y de pronto hay un paciente testigo de Jehová que ustedes no tienen ni idea, no lo conocen, no saben ni el nombre, no saben ni qué
religión es, está en una situación de inconsciencia, pero descubren un cartoncito que dice: soy testigo de Jehová, no me hagan una transfusión, me niego o dejo directivas anticipadas. ¿A ustedes les parece que tienen que desoír esa voluntad que ya la expuso antes de estar en una situación así? ¿La pueden No. desoír o la No. tienen que aceptar? La tenemos que aceptar. Profe, eso le iba a preguntar. Exactamente. ¿Sí? Sí, No, no. le iba a preguntar eso. Él, cuando encontramos un caso así, ¿él en qué momento de su vida hizo esa negación, digamos? Mientras no la revoque, permanece en vigencia. ¿Sí? O sea que se lo hizo estando él competente, digámoslo. Claro, exactamente. Claro, yo preguntaba entonces, se le hicieron, digamos, algunas preguntas, no sé, algunos estudios médicos para ver si él era competente y así sí se le dio, digamos. Claro, una persona competente, solamente una persona competente puede dejar una directiva de esa naturaleza. Generalmente las personas no se anticipan a estas situaciones, pero sí se dieron muchos casos de directivas anticipadas, como por ejemplo que dejan su voluntad por escrito, que en caso, incluso ante escribano público, que en caso de estar en una situación de enfermedad terminal, no aceptan que se les ponga un respirador y se le prolongue la vida, por ejemplo, ¿no? Todas esas cuestiones seguramente las tiene que conocer la familia, ¿no? Profe, Porque nadie va a ir a buscar a un escribano sin conocer. Sí, disculpe una sí, pregunta. sí. ¿Podría entrar también en el caso de la donación de órganos? Supongamos que yo, en mi documento, yo tengo Sí, actualmente que no dono. Sí, discúlpame un minutito. sí, Donación de órganos desde la sí. ley Justina. ¿Recuerdan la ley Justina? ¿Recuerdan la niñita esa que esperaba un corazón? Una niña rubia muy bonita que estaba siempre esperando su corazón, y la familia desesperada esperaba digamos, ese milagro. Desde la ley Justina, ella fallece porque no llegó el corazón. Cuando ella fallece, los padres hacen toda una movida para que hayan donadores presuntos, ¿sí? Ahora, vos, todos los que me están escuchando, yo, todas las familias, todos los ciudadanos y habitantes de Argentina, somos donantes presuntos, o sea, presuntamente, digamos, aceptamos que en caso de estar, por ejemplo, con muerte cerebral y tener un corazón que pueda ser, que puedan hacer una práctica de ablación, la hacen sin preguntarle a mi familia o a la familia de cada uno si van a autorizar esa donación, ¿sí? Esto pasó desde la ley Justina y ha sido prácticamente unánime. Todos los legisladores a nivel nacional han aprobado esta ley Justina, donde se autoriza que todos sean donantes presuntos. Pero para manifestar una voluntad contraria a esta donación, tenés que entrar en la página del INCUCAI y digamos, la oposición a ser donante
supuesto, tiene que estar identificada. Si esta persona no ha hecho una donación en contrario digamos, a la donación. Y si no lo hizo, proceden a la ablación. Ahora, me comentan muchos equipos de salud, me comentan médicos que han estado cerca de estas situaciones, que todavía se les sigue preguntando a las familias si quieren hacer la ablación de órganos, ¿no? Especialmente cuando son muy jóvenes, cuando hay niños de por medio, se le pregunta a los padres. Niños me refiero a 16 años, porque cuando son niños menores de 16 años no se puede hacer esta ablación sin autorización de los padres, ¿sí? Esto es para los adultos mayores y competentes. ¿Está entendido con respecto a la ablación de órganos? Esta ablación ya la vamos a ver más adelante, ¿sí? La ley Justina ya la vamos a ver porque forma parte también de la bioética. Bien. Bueno, en términos generales, vamos a ver el principio de la no maleficencia, y vamos a hacer un corte para ver en la otra clase el resto del Power. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, profe. Bueno, Sí, profe. Porque la idea no es llenarlos de tantas palabras, sino de que ustedes vayan conociendo cuál es digamos, el camino o cuáles son las orientaciones que la bioética les da para la toma de decisiones. Bioética y ética están muy relacionados. Cuando hablo de ética, hablo de bioética, y cuando hablo de bioética, también estoy hablando de ética. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la bioética se ocupa de casos donde la vida humana está corriendo una amenaza mayor. Entonces los casos son aborto, eutanasia, donación de órganos, clonación de seres humanos, fertilización asistida. Ustedes se estarán imaginando que acá la vida humana corre un riesgo casi total. ¿Sí? ¿Escucho? Profe, tengo una duda con respecto a lo que estábamos hablando hace rato. ¿Sí? El tema de las donaciones de órganos, ¿eso no entraría en lo que sería la eutanasia? No. No, para hacer una ablación de órganos, la persona, o sea, las ablaciones pueden ser de órganos que están oxigenados o de órganos que no necesitan oxigenación. Cuando se trata, por ejemplo, del corazón, una persona para poder, digamos, estar en condiciones de hacer la ablación de órganos, tiene que estar en una situación de muerte cerebral, que no es lo mismo que estado vegetativo. La muerte cerebral significa la total, cuando totalmente deja de funcionar el cerebro, o sea, las funciones cerebrales están totalmente, digamos, ya y comprobado por un electroencefalograma. No hay funciones cerebrales y se le, digamos, el soporte para que esa persona pueda seguir respirando y enviando oxígeno a su cerebro es el respirador artificial. O sea, muchas personas se las han tenido, digamos, en un estado de muerte cerebral, pero con oxigenación artificial, para poder hacer la ablación de un corazón. Por ejemplo, la donación de hígado, ¿no? O la donación de un riñón,
es una ablación intervivos, o sea, no necesita de la muerte del paciente donante porque puede hacerse con un paciente vivo que dona un riñón. Pero, por ejemplo, el corazón necesita que la persona tenga muerte cerebral. Cuando la persona no tiene muerte cerebral, ni siquiera se le puede comunicar a la familia que está en condiciones o que puede tener la posibilidad de ablación de órganos. No. Solamente una persona con muerte cerebral. Solamente en esa situación puede hacer la donación. El estado vegetativo es un estado que los médicos comprueban de que la persona respira por sí misma. Puede tener falta de conciencia, está en un estado de falta de conciencia. No decide, no comprende, tiene mínima conciencia también, pero sí respira por sí misma. Y en muchos de los casos hasta se alimenta por sí misma, pero está en un estado casi de inconsciencia. Comprendido esto de la donación de un donante fallecido con muerte cerebral. Profe, entonces cuando una persona está por realizar una ablación y no puede decidir por el estado en que se encuentra y la familia no puede decidir ni intervenir tampoco porque es una ley, ¿eso no estaría atentando contra la dignidad de la persona? No. A ver, para hacer la ablación de un órgano como el corazón, la persona tiene que estar fallecida. Tiene que haber un diagnóstico. Generalmente los médicos, o sea, por ley, los médicos del INCUCAI son médicos distintos a los médicos del equipo médico que atiende a la persona. Hay un accidente, ustedes llevan al paciente al nosocomio, la persona ingresa tal vez con vida, la atienden los médicos de la guardia o los médicos de la emergencia y la persona a través de un diagnóstico médico, solamente a través de un diagnóstico médico, clínicamente está muerta. Desde la ley Justina, esa persona clínicamente muerta, desde la ley Justina pueden llegar todos los médicos del INCUCAI, por supuesto, hacen en ese momento un llamado al INCUCAI. En ese momento ya está en condiciones de hacer la ablación de órganos. Antes de la ley Justina, esperaban a la familia. Ahora llegan los médicos del INCUCAI, que siempre son médicos distintos a los médicos que atienden por última vez al paciente, y detectan o corroboran si esa persona se niega a hacer la donación. ¿Me esperan un segundito, por favor? Sí, profe. Entonces, para hacer, esto pasa cuando es una donación de un órgano de una persona fallecida. Ahora, hay casos en que las personas pueden hacer la donación cuando están vivas, aún, por ejemplo, un padre o un hijo. No necesariamente, acá hay que digamos, no necesariamente está fallecida la persona. Hay unas donaciones que se hacen entre vivos. Pero, como yo les decía, solamente, o sea, no se atenta nunca contra la vida de la persona. Nunca pueden extraer un corazón a una persona en un estado vegetativo, nunca. El diagnóstico de muerte lo tiene que dar el equipo médico que atendió por última vez al paciente. Digamos, ese diagnóstico,
haber comprobado que clínicamente ha fallecido, lo tiene que hacer el equipo médico, que no es el equipo médico del INCUCAI. Llaman a todo el equipo del INCUCAI y ahí proceden a la ablación, pero cuando ya hay un diagnóstico de muerte. ¿Está entendido esto? Sí, profe. Bueno. Bien, y vamos a ver por último el principio de no maleficencia. Este principio de no maleficencia es no hacer daño intencionalmente. El equipo de salud y todos los equipos médicos de todas las especialidades y todos los profesionales de la salud tienen que aplicar este principio de no hacer daño intencionalmente. Y bueno, justamente porque los protocolos exigen buenas prácticas clínicas, ¿sí? Buenas prácticas clínicas significan que por este tema de que cualquier terapéutica, sobre todo la medicamentosa, puede producir daños colaterales, daños secundarios no queridos para el médico, ¿no? Pero ¿cuál es en la toma de decisiones, qué tiene que hacer el médico para no causar daño o causar el menor daño posible? Minimizar los posibles daños con la terapéutica, con los medicamentos que les dan. Si el paciente, por ejemplo, tiene alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, el médico tendrá que administrar un medicamento que le produzca el menor daño posible. O sea, minimizar cualquier efecto secundario o minimizar el daño que le pueda producir la terapéutica que él elija para tratar la enfermedad. Entonces, ¿en qué consiste el principio de no maleficencia? Causar el menor daño posible, en principio no causar daño, o causar el menor daño posible con cualquier elección que haga el médico de la terapéutica a aplicar al paciente. Por supuesto que es una cuestión digamos, cada persona va a tener sus comorbilidades, su edad. Ustedes saben que a no todos los pacientes se les da el mismo medicamento, las situaciones de antecedentes familiares. Tendrá muchas situaciones que valorar el médico o el equipo de salud para realizar una práctica médica. Por ejemplo, yo les digo, es grosero decirlo, una persona de 95 años que esté con problemas cardíacos, ¿a ustedes les parece que pueda el equipo de salud programar una intervención quirúrgica como si se tratara de un joven de 25 años, por ejemplo, que no tiene otras comorbilidades? Entonces, ¿cuál es acá el principio de no maleficencia? Si se le realiza una intervención quirúrgica a una persona con un riesgo muy grande de agravar su situación, estaríamos en lo que el último párrafo nos está indicando: ensañamiento o encarnizamiento terapéutico, ¿sí? Ensañarse, cuando uno se ensaña o se encarniza, ¿sí? Así en la vida real, uno se ensaña cuando digamos, continúa haciendo algún acto que puede producir mayor daño, ¿sí? Pero yo estoy haciendo como un ensañamiento, y esto se llama, dentro de lo sanitario, ensañamiento terapéutico.
porque si yo programo, si el equipo de salud programa una cirugía muy riesgosa para una persona demasiado avanzada en edad, con muchas comorbilidades, estas prácticas estarían prácticamente siendo innecesarias o estarían dañando casi intencionalmente al paciente. Y esto parece que no se pudiera dar, pero se da muchas veces por razones, porque muchas veces se critica que el sistema sanitario se ha convertido en un negocio, ¿no? Las terapias intensivas, las operaciones que no se debieran hacer, pero se hacen. Muchas veces se denunció que se hacían más partos por cesárea que partos naturales, justamente por los costos que le dejaba a la clínica, a los médicos, todas estas intervenciones que directamente eran un negocio. Entonces, todos estos principios están orientando para realizar buenas prácticas a favor de la dignidad del paciente, a favor de la vida y a favor de la misma medicina, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, ¿qué les ha parecido hasta acá? Es un tema interesante, ¿no es cierto? Para ustedes que están, van a estar siempre en contacto con sistemas, con, digamos, médicos, pacientes. Por ahí no son decisiones que las van a tener que tomar ustedes como técnicos, pero sí ustedes tienen que estar muy, pero muy empapados de todo este tema, de todos estos temas. ¿Por qué? Porque hacen a las prácticas, digamos, de todos los días con pacientes. ¿Les ha parecido interesante? Sí, profe. Bueno, entonces, hemos llegado ahora hasta el principio de no maleficencia. Yo creo que hay dos alumnas que me contestaron ya este tema de los principios. ¿Están presentes las alumnas? Ya me habían mandado, tal vez, digamos, en forma anticipada. Bueno, de todos modos, son las 15:26. Vamos a detener acá, ya dejé de presentar. Van a hacer esta tarea que aprendí hoy sobre tema de los principios. Y bueno, yo pensaba que íbamos a poder dar todos los principios, pero puse dos a optar, ¿no? O sea, dos principios. Quería que me puedan comentar qué aprendí hoy sobre el tema de dos principios. Y en realidad vimos dos principios, el de autonomía y el de no maleficencia. Así que me comentan brevemente qué aprendí hoy. ¿Hay cosas que aprendieron hoy? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me alegro entonces. ¿Y qué reflexión pueden hacer con respecto a este tema a este tema que aprendieron? ¿Sí? Siempre es bueno porque hay veces que uno se va olvidando muchas veces de las clases, de lo que habló la profesora, pero bueno, esto los hace prestar un poquito más de atención sobre por lo menos qué tema vimos hoy, ¿no? Y este tema es fundamental, Profe, porque este tema, sí.
A ver, yo voy a tratar de mirar un poquito. Este Power, el que acaba de presentar, ¿usted lo pasó ya? Sí, está en el, ¿me están mirando? Está en el tablón o en la parte de, en el Classroom. Ustedes van a ver como tareas de clase, ya está el Power. ¿Lo pueden ver? A ver, verifiquen si está subido ya al Classroom. Profe, Sí, ¿el principio personalista queda para la clase que viene? sí, nos falta el de beneficencia y el de justicia y los otros 4, o sea, nos faltan 6 principios. Solamente vimos el de autonomía y el de no maleficencia. Nos falta el de beneficencia, justicia y los 4 de la bioética personalista. O sea, nosotros llegamos... Profe, ¿sí? acabo de fijarme en Classroom y está subida el trabajo, digamos, o sea, para presentar, pero no está subido el material. No puede ser. A ver, ya me fijo. Yo tengo el Power, profe, pero lo tengo en el Drive, está como en compartidos conmigo. Ay. Ahí aparece. Puede ser. ¿Lo puedes pasar al WhatsApp? Veo si lo puedo pasar porque la vez pasada intenté y no pude. A ver, yo lo subí al Classroom. Bueno, voy a tratar de volverlo a subir. ¿Está en el Drive? ¿Y ustedes tienen acceso al Drive? Usted los compartió con todos los de la clase. Capaz que no lo encuentran, pero está en compartidos conmigo. Profe, yo recién... A ver, profe, yo ¿está recién... en el Classroom? ¿Está en el Sí, Classroom? yo lo tengo al Nicole. principio de la bioética. Está en el Classroom, Bien. profe.